Reanudamos la sesión. El primer punto de esta mañana es pregunta sobre las reformas estructurales a llevar a cabo por el Gobierno de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Quién tiene la palabra para esta pregunta? Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señor presidente, ¿cuánto tiempo va a tardar en traer a esta Cámara algún proyecto de ley sobre reformas estructurales destinadas a solucionar realmente los problemas de los aragoneses? Gracias, señor diputado. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Bermúdez de Castro, en la página web del Gobierno hay un plan de Gobierno, hay un plan normativo perfectamente conocido de todos, donde se establece la periodicidad de todas las iniciativas. Gracias, señor presidente. Señor diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por remitirme una página que hice yo. Pero dicho lo cual, el mes que viene, señor Lambán, a final del mes que viene, hace un año de las elecciones últimas autonómicas y municipales, donde todos los grupos, con representación parlamentaria o sin representación parlamentaria, se presentaban con una serie de propuestas, pero todos coincidían en una propuesta, en la necesidad de regeneración, de renovación, de cambio de nuestras administraciones y de nuestras instituciones. La verdad, y como usted también sabe, y seguro que coincidiremos, estas reformas es necesario hacerlas al principio de legislatura. Usted sabe como yo que cuando uno hace una reforma en profundidad y esa reforma la deja para final de la legislatura, todo se tuerce porque empieza el tufillo electoral, empieza ese tufillo cercano a las elecciones y es mucho más difícil encontrar acuerdos entre todos los grupos de la Cámara. Nosotros, a principio de legislatura, presentamos un paquete de iniciativas relativas a aforamientos, a reforma electoral, a reforma de la justicia, a reforma de la Cámara de Cuentas. Lo presentamos, si no recuerdo mal, en el segundo o tercer pleno de esta legislatura. Y nos dijeron que no era el momento de llevar a cabo estas reformas, que esperásemos un poco. Pues bien, señor Lambán, han pasado 11 meses y yo quiero preguntarle sobre algunos temas, cuál es su postura y qué va a hacer el Gobierno, si va a impulsar realmente o no estos cambios. Mire, aforamientos. Yo estoy seguro que los 67 diputados de esta Cámara estamos en contra de que haya un aforamiento generalizado en ciertos personajes en general en Aragón. Estamos los 67 en contra. ¿Qué espera, señor Lambán, para traer una iniciativa que quite o limite la generalización de aforamientos en Aragón? Nosotros estamos a favor y es nuestra propuesta. Y el señor Lafuente, en el próximo pleno, volverá a presentar iniciativa para quitar aforamientos. ¿Qué espera, señor Lambán? Reforma electoral. Todos, hay una ponencia que está durmiendo el sueño de los justos en el índice sin activarse, creemos que es necesaria una nueva reforma, un nuevo sistema electoral. Listas abiertas, señor Lambán, nosotros estamos a favor de listas abiertas. Limitación de mandatos y un nuevo reparto de diputados para que haga más proporcional el sistema aragonés. Simplificación administrativa y simplificación de la propia funcionamiento interno del Gobierno de Aragón. Usted lo dijo en la inauguración de Picolín, señor Lambán. Las administraciones están para no poner pegas a los emprendedores, a las pymes, a las grandes empresas. ¿Cuándo, de una vez por todas, entre todos, vamos a conseguir simplificar los trámites administrativos para montar una empresa en Aragón sea más rápido, para conseguir todos los trámites para montar un negocio sean mucho más rápido? ¿Cómo en 11 meses no ha dado ningún paso, señor Lambán, en modernizar la Administración, en hacerla más simple, señor Lambán? Ese nuevo cambio de un nuevo sistema territorial lo han pasado a la FAM y yo espero que vaya rápido en su dictamen, pero es necesario que de una vez por todas el Gobierno, y si no el Grupo Popular traiga una propuesta de una nueva reforma de la Administración aragonesa, porque es necesario y porque los ciudadanos la demandan. Señor Lambán, yo no me creo que su única propuesta de regeneración sea la Ley de Integridad y Ética Pública. Ley, que le digo por otra parte, en 2/3 partes nuestro grupo está más o menos de acuerdo, pero en ningún caso estamos de acuerdo con la agencia, con esta especie de tía que montan ustedes. Mire, en Aragón no ha habido, lo digo también para todo el mundo, en la Administración aragonesa, perdón, no ha habido ningún caso de corrupción en lo que es la Administración General de Aragón grave en los últimos 30 años. Ni uno. Quitando plazas fuera de Administración, es empresa pública. Aquí tenemos intervención previa, control financiero posterior, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. ¿Cree usted necesario, señor Lambán, crear otra agencia más en Aragón con dinero público para controlar otra vez lo mismo, señor Lambán? Nosotros creemos que
que sinceramente no. Tenemos la intervención previa, el control financiero posterior, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Acabo ya, señor presidente, simplemente diciéndole que si no impulsa la labor del Gobierno todas estas reformas que demandan los ciudadanos, el Grupo Popular volverá a presentarlas aquí buscando el apoyo de todos ustedes para conseguir que Aragón esté a la vanguardia, como está la Ley de Transparencia impulsada por nuestro Gobierno en todo el tema de regeneración, renovación y cambios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Bermúdez, reconocer que en Aragón hacen falta tantas reformas es reconocer que el Gobierno anterior no las hizo. Y eso, planteado por el consejero de Presidencia de ese Gobierno, la verdad es que tiene mucho mérito y yo se lo reconozco. No obstante, señor Bermúdez, y esto es una declaración de principios, si ustedes no incurren en el cinismo de actuar y hablar como si no hubieran estado en el Gobierno hasta hace un año, yo renunciaré absolutamente a utilizar el recurso manido de la herencia, por fácil que resulte en muchas ocasiones hacerlo y por tentador que resulte. Mire, el Gobierno ha enviado iniciativas a las Cortes en relación con las prioridades que se establecieron en el propio debate de investidura y en los propios pactos de investidura, que por este orden eran políticas sociales, regeneración democrática, reforma de la Administración, modernización de la economía y apoyo a los sectores productivos más vulnerables. Se han aprobado 10 leyes, algunas de ellas tan importantes como el presupuesto, y tenemos en tramitación 4 proyectos de ley. La modificación de la ley de la Corporación de la Televisión, una ley de integridad y ética pública que entiendo bien planteada desde el origen y que ustedes en la tramitación parlamentaria van a tener la ocasión de modificar, todos vamos a tener la oportunidad de debatirla y de modificarla. Nunca sobra extremar los controles para evitar que en el futuro en Aragón se sucedan o ocurran casos de corrupción. Una ley de medidas urgentes de emergencia social que también está en fase de tramitación y una ley de renta social básica. Y a lo largo del año volveremos a traer distintas iniciativas, señor Bermúdez de Castro, una ley de emprendedores y autónomos, una ley de economía social, repito, siguiendo la hoja de ruta de nuestro propio pacto de investidura, que es lógicamente a lo que nos tenemos que atener. Venta directa de productos agroalimentarios, ley de la ciencia, que me parece fundamental, un decreto ley para garantizar la alternativa habitacional a todas las personas en riesgo, una iniciativa privada de servicios sociales, una ley de igualdad de hombres y mujeres, una ley de voluntariado, una ley de la función pública que entra en necesaria reforma de la Administración que tenemos que emprender, que es otra de nuestras prioridades, una ley de capitalidad y una elaboración de una directriz especial para luchar contra la despoblación. Los asuntos a los que usted ha hecho referencia expresa en su intervención, señor Bermúdez de Castro, son todos ellos temas en los que estoy absolutamente convencido de que nos podemos poner de acuerdo. Y existen cauces para ello. La reforma del reglamento de la Cámara, que seguramente en algunos casos deberá ir sucedida por la reforma de la ley electoral, por la reforma de la ley del presidente que nosotros ya planteamos en la anterior legislatura. La simplificación administrativa es absolutamente fundamental, pero en este caso, señor Bermúdez de Castro, aparte de que hay que reformar la Administración autonómica, que seguramente, y lo digo en tono autocrítico en lo que a mí concierne, es una de las administraciones que peor funcionan. Creo que funciona mucho mejor la Administración local que la Administración autonómica como tal administración. Aparte de entrar en ese capítulo que estamos ya estudiándolo, me parece fundamental la reforma de la Administración en lo que a la arquitectura institucional se refiere. Y eso, señor Bermúdez de Castro, según la metodología de trabajo que nosotros hemos decidido impulsar, no va a permitir aprobar una ley al principio del mandato, sino seguramente al final, porque hemos decidido que la reorganización de la Administración local no sea consecuencia de una decisión directa de esta Cámara, sino que a esta Cámara, entendiendo que la intermunicipalidad es una cuestión de autoorganización de los ayuntamientos, ha de partir de los propios ayuntamientos y, por tanto, asistimos con mucha expectación al debate que ya se ha iniciado en la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas esta misma semana. Esperamos que de la Federación Aragonesa venga una buena propuesta en ese sentido que sirva de base para que desde aquí legislemos. Insisto, señor Bermúdez de Castro, esa hoja de ruta que usted traza en materia de regeneración democrática y en otras cuestiones es muy importante, nos lo resulta a nosotros, pero deje que el Gobierno vaya tomando las iniciativas en relación con las prioridades de nuestro propio pacto de investidura. Gracias, señor presidente.